Seol, Hades, infierno. Son tres palabras que aparecen en la Biblia. Vamos a identificar cada una de estas en su significado etimológico y realmente en su idioma original. Para eso haremos uso del Strong, en el cual veremos cada una de las palabras en su significado original. La palabra Seol en el significado del hebreo es Sheol y su significado es sepulcro, sepultura, lugar que las personas descienden a la muerte. O sea, simplemente según el Strong, la palabra Seol, su significado genuino, original, es el lugar donde van los muertos. Sepultura, sepulcro, lo que podríamos entender nosotros como cementerio. Por eso es que cuando la Biblia dice que los impíos van al Seol, al sepulcro, obviamente es el lugar que no solamente los impíos iban después de morir, también los buenos iban al sepulcro o al Seol. Vamos a usar dos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Jacob fue mentido por sus hijos y le dijeron que José había muerto devorado por una fiera? Él se apenó mucho y dice el libro de Génesis 37, 35 de la siguiente manera: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Él estaba diciendo que con el dolor iba a ir hasta la muerte, hasta la sepultura, hasta el Sheol. Lo mismo ocurrió cuando este mismo Jacob tuvo miedo de que sus hermanos fueran a Egipto acompañados con Benjamín. Y él dijo: si a este muchacho le pasa lo que a su hermano, iré de verasmente con mucho dolor al Seol. Esto está en el libro de Génesis 44. El verso 29 dice: y si Tomás también a este de delante de mí le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Se refería al sepulcro, a la muerte, al lugar donde van los muertos. Job, uno de los hombres más fieles de la Biblia, también decía que su casa estaría en el Seol. El libro de Job, capítulo 17, versículo 13, dice así: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Él quería de hecho ir al Seol, en vez de estar sufriendo tanto con esa enfermedad que agobiaba su vida. Pero con una gran esperanza, él decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Pero él debía ir primeramente al Seol. Y así fue. Job descendió al Seol, pero después de recuperarse en su tiempo debido. Y una vez más, él se levantará en el día postrero. ¿Pero de dónde? Del Seol. Viene el día cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz. Sheol es la palabra ahí. El Salmo capítulo 16 dice esto. Y cuando hablamos del Salmo capítulo 16, obviamente estamos hablando de un salmo mesiánico, refiriéndose a la muerte y sepultura del Mesías. El verso que quiero señalar es el siguiente. Salmos 16:10. Jesús, hablando de él, de su sepultura, de su cuerpo en el sepulcro, él dijo así: porque no dejarás mi alma en el Sheol, en la tumba, en el sepulcro. No dejarás mi alma allí. Escucha lo que dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, ni vas a permitir que mi cuerpo entre en desintegración. Y así fue. Así como el maná no se podría el sábado, Cristo en la tumba, tampoco su cuerpo halló corrupción. Prácticamente, el Sheol simplemente es el lugar donde iban los muertos. Sencillamente, nada más que eso. Seas bueno o seas malo. Ahora, si esto es el Seol, ¿qué es el Hades? Y para esto yo quiero darte una explicación muy corta. En el idioma hebreo, la palabra Seol, ya te expliqué lo que significa. Pero el Hades en la mente de los griegos creían en el Hades. ¿Qué era el Hades? El Hades era un lugar donde, un inframundo, por así llamarlo. Los griegos creían que el Hades es un inframundo donde las personas al morir, su espíritu salía y se iba al Hades. Y estaban allí conscientes de todo lo que puede pasar.
Esto era lo que los griegos creían sobre el Hades. Así que cuando los escritores bíblicos querían traducir la palabra Seol al idioma griego, no encontraron una palabra que se asemeje. La única más semejante y parecida era la palabra Hades. Así que los escritores de la Biblia tradujeron la palabra del hebreo al griego y ya no la pusieron Seol, sino para que los griegos entendiesen, le pusieron Hades. Pero en la mente del lector no debía confundirse con el Hades de los griegos, con un lugar donde los muertos están conscientes, sino con el mismo pensamiento de Seol. Aunque pongan la palabra Hades, el lector debía entender que Hades ahí significa lo mismo que Seol, sepulcro, tumba, lugar donde están los muertos, mas no conscientes, ya que esa era la idea cuando se escribió el Antiguo Testamento en hebreo. Pero al traducirlo al griego, se desvinculó de su significado original. Te voy a poner el mismo pasaje que acabo de leer en el idioma griego y te vas a dar cuenta que es el mismo. Hechos capítulo 2, verso 27. Pedro aquí cita el Salmo 16 que acabamos de leer. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades. Dice aquí Hades. ¿Te acuerdas que leímos ese pasaje que decía, no dejarás mi alma en el Seol? Seol es sepulcro, sepultura, tumba, lugar donde están los muertos. Pero aquí el mismo pasaje cambia la palabra Seol por la palabra Hades. Pero al momento de poner Hades, quizás la mente del lector puede pensar Hades y va a buscar el diccionario. Hades es un mundo donde están los espíritus conscientes. Interpreta así. Ese es un problema, ya que cada vez que en la Biblia leas Hades, para el estudioso y el intérprete de la Biblia que puso aquí la palabra Hades, lo hizo con el pensamiento de hebreo. Tienes que identificar que aquí cuando dice Hades es el mismo significado de Sheol. No dejarás mi alma en el Hades significa Seol, sepultura, sepulcro, lo mismo. Piensa como un judío, como el que escribió en la cultura judía se escribió la Biblia. Y no tienes que pensar como un griego, porque para los griegos el Hades era un mundo donde los muertos estaban conscientes. Esa era la filosofía de ellos. ¿Te acuerdas de la película Odisea, donde Ulises desciende al Hades y hay un montón de espíritus? Esa es la creencia del griego, pero esa no es la creencia del judío, ni del lector de la Biblia, ni de los que escribieron en la Biblia. Pero al no haber una palabra que se asemeje a Seol, colocaron Hades. Pero cada vez que leas esa palabra, recuerda que es Sheol. La palabra Hades en el Strong significa infierno, muerte, inframundo, morada de los espíritus de los difuntos, sepultura, sepulcro. ¿Cuál palabra crees que se debe poner aquí en Hechos? ¿Ah? ¿Lugar de los espíritus? Se tiene que poner la palabra sepulcro, porque ese es su significado genuino. Entonces, Sheol es sepulcro, sepultura, tumba, lugar de los muertos. Hades tiene que ser lo mismo, sepulcro, sepultura, lugar donde van los muertos. Es lo mismo. Cada vez que encuentres la palabra Hades en el Nuevo Testamento, recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, pero en el idioma griego. Pero al mismo tiempo tienes que saber que aunque ellos eran judíos, el concepto de ellos era completamente hebreo, no griego. Ten mucho cuidado en ese aspecto. No interpretes la palabra Seol, no interpretes la palabra Hades como lo que interpretan los griegos, sino cada vez que encuentres Hades, piensa como interpretaban los judíos. Sheol, tumba, sepulcro, cementerio. ¿Qué es entonces el infierno? Para esto yo te tengo que explicar algo. La palabra infierno proviene del latín infernus, al español infierno. Pero hay una cosa muy importante que quiero decirte. La Biblia no se escribió en latín originalmente. Se escribió en hebreo, en griego, en arameo. ¿Verdad que sí? El Nuevo Testamento en griego. Jesús nunca pronunció la palabra infierno.
¿Por qué? Porque él no hablaba español. Tampoco pronunció la palabra infernus, porque él no hablaba latín. La palabra que salió de la boca de Cristo no fue esa. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué significa infierno? Si nosotros encontramos muchas veces la palabra infierno en el Nuevo Testamento, sí, pero en el Nuevo Testamento al español, en la Reina Valera y en otras versiones. Pero Jesús nunca habló la palabra infierno, ni infernus, porque él no hablaba ni latín, ni tampoco sus sermones lo dio en español. La palabra infierno fue puesta por un padre de la Iglesia Católica, San Jerónimo, el que hizo la Vulgata Latina, en el siglo IV, él puso allí la palabra infierno, reemplazando a la palabra Hades. Hades fue puesta reemplazando a la palabra Sheol. El concepto es el mismo. Sepulcro, sepultura, en hebreo. Sheol. En Hades, sepulcro, sepultura, en griego. En latín, sepulcro, sepultura. Pero es latín. Infierno. Infierno proviene del latín. Hades es griego. Sheol es hebreo. Su significado es el mismo. Solamente estamos usando distintos idiomas. Entonces tú podrás decir, ¿por qué la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra infierno de fuego? Ya que tú me estás diciendo que infierno no tiene que ver con fuego, sino con sepultura, con tumba. Correcto, así lo describe el Strong. Pero ¿por qué se usa la palabra infierno de fuego? Y todos hoy pensamos que el infierno es un lugar de fuego. No, el infierno es la palabra que reemplaza Sheol, Hades, sepulcro, sepultura. Ahora voy a decirte el motivo. Mateo capítulo 18, verso número 9 dice así: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los dos ojos ser echado al infierno de fuego. Aquí aparece la palabra infierno de fuego. Y uno dice, ¿pero el infierno acaso no tiene fuego? La respuesta es sencilla. En este verso Jesús nunca dijo la palabra infierno. Él dijo en el Gehenna de fuego. Y esto lo sabe cualquier crítico textual, cualquier persona que estudia crítica textual. La palabra infierno no aparece allí, sino la palabra Gehenna. ¿Y qué es el Gehenna? Te doy un reto, busca tú qué es el Gehenna, averigua qué es el Gehenna. Te lo digo así corto, tú vas a hacer un estudio amplio sobre el Gehenna. El Gehenna era un lugar fuera de Jerusalén, donde se quemaba allí la basura, donde allí se botaban cadáveres de ciertas personas no identificadas, animales muertos. Era un completo basurero fuera de Jerusalén, un lugar donde permanentemente había fuego porque se quemaba la basura allí. Permanentemente había olores apestosos, gusanos allí que no faltaban. Cuando Jesús habló del Gehenna, de fuego, se refería y hacía alusión que un día el hombre iba a ser destruido así, pero no en el infierno, sino en el lago de fuego. El Gehenna es la representación del lago de fuego. Entonces, así como esas personas quemaban la basura, un día se quemaría aquel hombre que no iba a ser fiel, pero no en el Gehenna que estaba en Jerusalén, sino en el Gehenna que vendrá en el futuro, ya que si tú ves en el libro de Apocalipsis, tanto el Hades le entrega a los muertos para ser quemados en el lago de fuego, en el Gehenna, en otras palabras. El Gehenna era el que tenía fuego, no el infierno. Aunque en la mente de los griegos el Hades tenga fuego, el Hades no es una palabra correcta para interpretar la Biblia, sino que se tiene que interpretar Hades con la palabra original Sheol. El mismo pensamiento, sin perder la cultura. Marcos, el capítulo 9, el versículo 43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor es entrar en la vida manco que teniendo los dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Increíblemente, la Reina Valera tiene aquí como la palabra infierno, cuando no. La palabra que debe ir acá es
Gehenna. Y de hecho, así lo escriben muchas otras Biblias que no son la Reina Valera. Correcta de introducción, correcto concepto, correcta palabra. Ahí no es infierno de fuego, porque el infierno no tiene fuego. Ahí la palabra es Gehenna. Te reto a que tú mismo averigües la palabra que Jesús habló allí. Una vez más te digo, Jesús no hablaba griego, no hablaba latín, ni hablaba español. Jesús no pudo haber dicho aquí, no pudo haber dicho infierno, ni infernos, ya que él dijo Gehenna. ¿Ya viste cuál es el significado de Gehenna? El verso 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estaba haciendo alusión, obviamente, al Gehenna, porque el Gehenna era un lugar donde el fuego nunca terminaba de apagarse porque siempre estaba prendido por continuo. Y el gusano no moría porque obviamente era un basurero. Entonces Jesús, hablando de esa destrucción, puso allí la palabra Gehenna. Cada vez que pienses en infierno, piensa en tumba, sepulcro, cementerio. Es la misma palabra que tiene su raíz en el Sheol, en el hebreo. ¿Verdad? Pero cada vez que pienses en el lago de fuego y en la destrucción final, la palabra allí no es infierno. Gehenna. Espero ampliar este tema en el próximo estudio. No te olvides de compartir el video. Nosotros somos Mensaje Fiel.